La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado como castigo por un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse delitos capitales. Delitos como robo de bancos, secuestro, tráfico de personas, fraude fiscal grave, robo con resultado de muerte, violación, utilización ilegal de armas de fuego, tráfico de drogas, posesión de drogas en cierta cantidad, corrupción de funcionarios y proxenetismo. Son estos los que promueven la pena de muerte en los países en los que es legal esta sanción. La pena de muerte ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos y la mayoría de los correspondientes a Oceanía. La mayoría de países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en países como los Estados Unidos de América, Guatemala y la mayoría de los estados del Caribe aún sigue siendo aplicada. En Asia, la pena de muerte está permitida en democracias como Japón e India. En África, aún se usa en Botsuana y Zambia. Hay 144 colombianos condenados a muerte o cadena perpetua en el mundo. Cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores indican que de los casi 14.200 colombianos que hay en diferentes cárceles del mundo, 129 pagan cadena perpetua y 15 están condenados a la ejecución. Esas penas, que en legislaciones colombianas están prohibidas, han sido impuestas especialmente en los Estados Unidos, donde hay 114 condenados con cadena perpetua y 3 más con la pena de muerte. En ese país, delitos como el homicidio contemplan esos castigos, pero el narcotráfico, como sí ocurre en otros países. El gobierno colombiano ha centrado su atención en China, porque allá está la mayor parte de los sentenciados a pena capital. En total, son 23 colombianos condenados, de los cuales 12 están sentenciados a morir. Pero Colombia solo tiene tratados de repatriación de presos con Ecuador, España, Venezuela, Panamá y Costa Rica, pero cuenta con la potestad de solicitar el envío de una persona por condiciones humanistas. Los argumentos del gobierno colombiano en su petición a China fueron que en Colombia la pena de muerte fue abolida definitivamente hace más de un siglo. Se le reiteró al gobierno chino la solicitud de que se piense y se vuelva a estudiar los casos y se pidió el cambio de pena de muerte a otro tipo, ya que en Colombia no se contempla esa ley ni en los convenios internacionales de los cuales forma parte. En Colombia no existe ninguna condena de pena de muerte, por lo tanto se ha solicitado su liberación, pero es la ley china, y en el momento que llegan allá con droga, quedan acogidos a la ley de ese país. La pena de muerte está siendo cada vez más cuestionada en los países que la mantienen. Las preocupaciones más frecuentes son el riesgo de ejecutar personas inocentes, la injusticia en la aplicación de la pena, los costos por el sistema judicial y aún así, hoy hay países que mantienen la pena capital. Estamos hablando de Cuba y Guatemala. En Guatemala, el Código Penal recoge la pena de muerte para los delitos de parricidio, asesinato, violación con resultado de muerte, plagio o secuestro, desaparición forzada con resultado de muertes o lesiones. Esta pena se ejecuta por medio de la inyección letal. En Cuba, por el contrario, la Constitución actual evita pronunciarse sobre la pena de muerte. Es la ausencia de limitaciones constitucionales a la presencia de la pena de muerte en la legislación penal el verdadero problema en este caso. Aunque podría llegarse a establecer que los delitos que el Código Penal prevé, la pena capital son para todos aquellos que atentan contra la seguridad del Estado. Además de estos dos países, hay otros que siguen contemplando la posibilidad de utilizar la pena de muerte en la legislación militar en tiempo de guerra, como lo son Chile, El Salvador y Perú. Un ejemplo de un país donde aún se aplica la pena de muerte es Estados Unidos, en donde se aplican 4 métodos. El primero es la inyección letal, que se aplica por vía intravenosa y está compuesta de 3 sustancias con las cuales el paciente queda inconsciente, se le paralizan los músculos y le ocasiona finalmente su muerte, un paro cardíaco. El segundo método es la horca. Para ello se debe tener en cuenta una tabla de relación entre peso y estatura para así fracturar la primera y segunda vértebra cervical,
ocasionando la separación de la médula espinal y con ella se desprende el tallo cerebral, ocasionando la muerte instantánea. El tercer método es la silla eléctrica. Se debe proporcionar una descarga de 2450 voltios ubicando 3 contactos, el primero en la cabeza y los otros 2 en los tobillos. El último método es la cámara de gas. El gas que se utiliza es el cianuro, el cual con su inhalación impide que las células que crean el oxígeno dejen de hacerlo, ocasionando un infarto cerebral y asfixia al mismo tiempo. Entre los puntos a favor de la pena de muerte podemos citar: es irrevocable. Es una pena ejemplar que tiene la capacidad de disuadir al posible delincuente por el temor que produce su aplicación. El bajo costo del procedimiento comparado con el encierro por largos años. Y por último, su eficacia para prevenir actos de justicia popular. También existe el argumento de restaurar la armonía social eliminando a quienes la ponen en peligro. Entre los puntos en contra de la pena de muerte podemos citar: atenta contra el derecho a la vida, el cual está estipulado en la Constitución y en tratados internacionales. La vida es indisponible frente a valores como la seguridad ciudadana o el Estado. Es irreversible frente a un eventual error judicial. Impide la rehabilitación y el arrepentimiento. Suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. Algunos de los países que más personas ejecutan tienen sistemas judiciales profundamente injustos.